Saludos hermanos, bendiciones, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en la compañía del Señor, felices y contentos de poder compartir nuevamente otro sábado de repaso de escuela sabática. Estamos estudiando la lección número 4 del folleto de escuela sabática de los pioneros adventistas y hoy vamos a hablar acerca del Arca de la Alianza. En realidad vamos a mencionar algunos muebles, pero nos vamos a centrar en el Arca de la Alianza y su significado. Así que ya pueden ir meditando. Ahora vamos a hacer la oración para comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios, pero ya pueden ir meditando acerca de la pregunta para el chat. La pregunta para el chat. ¿Qué representaba el Arca de la Alianza? ¿Qué representa el Arca de la Alianza en la Biblia? Tiene un significado, ¿sí? Sabemos que está relacionado con la ley de Dios. ¿Y qué implicancias tiene este significado? Este es el centro de la lección. No es ninguna pregunta misteriosa, pero pueden ir dejando sus comentarios en el chat, sus reflexiones que hayan tenido. Los que leyeron la escuela sabática saben perfectamente qué significa y qué importancia tiene ese significado, ¿sí? El de el Arca de la Alianza. Sabemos que en el santuario todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo. En realidad todo el sistema del santuario tenía su significado, tenía su enseñanza espiritual, pero tenemos que ver, hermanos, ahora acerca del Arca de la Alianza. Así que vayan dejando sus comentarios, sean todos bienvenidos. Gracias por participar en el chat. Ustedes saben que estuve como 3 fines de semana que estuve fuera de casa, no pude participar directamente en el chat, pero bueno, por la gracia de Dios, hoy estoy con ustedes ahí en el chat comentando y compartiendo, así que agradecido a Dios. Ustedes saben que tuve un par de viajes, viajé a la Argentina a ver a mis familiares, viajé a México. En ambos casos fueron viajes así medio relámpagos de pocos días. Realmente no podía organizar encuentros, reuniones, servicios, etcétera. Por eso es que no los anuncié, porque si yo los anuncio a los viajes y digo voy a estar en Argentina, voy a tener personas que por ahí van a querer encontrarse y yo no voy a poder ofrecerles un lugar ni para quedarse, ni para recibirlos, ni voy a tener el tiempo para dedicarles. Entonces tuve unos días en Argentina viendo a mi mamá, a mi hijo, a mis hermanos, a mis familiares. Fueron días así rapiditos, y después estuve en México para compartir con la iglesia, con la iglesia en Juncapeo, la iglesia de la Soledad, a quienes le mandamos un saludo, por cierto. Y bueno, fueron unas reuniones, fueron tres reuniones básicamente, en las cuales obviamente no podía participar otra gente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así que por eso es que no anuncié, y les pido disculpas a los hermanos que por ahí sintieron, vino y no avisó, no pudimos organizar algo. Es que no se podía. Pero cuando yo vaya a algún lugar y se pueda organizar reuniones públicas, obviamente lo vamos a estar avisando, ¿no? En tal fecha vamos a estar, en tal ciudad o en tal lugar. Los que quieran venir, pueden venir, pero obviamente no estaba dentro de mis posibilidades. Así que ahora estamos nuevamente, gracias a Dios, siguiendo con este repaso de escuela sabática. Vamos a pedir ahora a continuación la dirección de Dios para que nos acompañe. Y vamos a meternos después sí en el repaso de escuela sabática. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias porque nos permites siempre estudiar tu palabra y nos permites siempre sacar una enseñanza. Por más sencillo que sea el pasaje, por más leído que tengamos los pasajes, siempre nos das algo nuevo. Así que te damos gracias por eso y ponemos en tus manos nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar entonces directamente después de la alabanza. Vamos a escuchar una pequeña alabanza y después de eso nos metemos directamente en el estudio de escuela sabática. He crecido y ha crecido mi esperanza de mirar el día de mi Salvador. Su venida en los cielos aún en mi imaginación está, porque la primera vez que lo escuché
Bueno, para todas aquellas personas que todavía no han descargado el folleto de Escuela Sabática, están a tiempo. Este es el segundo trimestre del año 2023. Entran a la página web que ven en pantalla, al código QR o ponen en el explorador infonom.me/es. Siempre va a ser el mismo link. Siempre va a ser el mismo link, lo más corto posible, lo más sencillo posible. Cuando entran ahí van a ver, hay una foto de Elena G. White, una cita sobre la escuela sabática, la importancia que tiene. Pero en el botón, en el menú, ustedes entran ahí y van a ver 2023. Y cuando entran a 2023 van a ver esta lección y la que ya pasó, sí, que era esta, la del primer trimestre, que ya la terminamos por la gracia de Dios. Y van a ver esta, que ya estamos en la lección 4. Quedan todavía 8 o 9 lecciones todavía, o sea que están a tiempo de descargarlas si quieren. Pueden completar las primeras de manera quizá más rápida o viendo los videos y después se ponen al día para acompañarnos, ¿sí? Así que descargan el PDF, lo imprimen o si quieren directamente lo leen desde el celular o la computadora y nos pueden acompañar cada sábado en este repaso de escuela sabática. Muy bien, hermanos, entonces vamos a entrar con el estudio de la escuela sabática, de este folleto, de esta lección número 4, que habla acerca del arca de la alianza, pero vamos a leer algunos versículos previamente que nos habla acerca de varios de los muebles del santuario. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 25, versículos 10, 23, 31 y el capítulo 30, versículo 1, que ahí menciona algunas de las cosas que aparecen en el santuario. En el 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que básicamente Dios había ordenado crear un santuario, un lugar en el cual Él podía morar y comunicarse con el pueblo de Israel. Vimos un poquito los detalles en las lecciones anteriores, pero en ese santuario obviamente también habían muebles. Y dentro de esos muebles, obviamente el más importante era el arca de la alianza. Dice, harás también una mesa, ahora voy a leer el versículo 23, harás también una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de un codo su anchura y su altura de codo y medio. ¿Sí? Todos estos muebles eran relativamente pequeños. ¿Sí? Estuvimos viendo un poquito las dimensiones del santuario la semana pasada y vimos que más o menos un codo son unos 45 centímetros, o sea que cuando habla acerca de un codo y medio estamos hablando acerca de un poquito menos de 1 metro, 2 codos y medio es un poquito más de 1 metro, o sea, no son cosas realmente muy grandes, ¿no? Entonces había un arca, había una mesa de madera de acacia, también dice de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y en el versículo 31 dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, había un arca, había una mesa, había un candelabro, también vamos a ver que había un altar, ¿sí? Para quemar incienso. Y en el capítulo 30, verso 1 de Éxodo dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Así que ahí tenemos más o menos algunos de los muebles que se mencionan en el santuario. Bueno, les voy a mostrar más o menos para que se vea cómo es que estaba dispuesto el santuario, ¿sí? Como para que tengan una idea más o menos. Este es el santuario, el tabernáculo del desierto, y ustedes pueden ver acá que este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Estaba todo obviamente cubierto por unas telas, vendrían a ser como unos toldos que se ponían encima, y acá podemos ver el candelabro de 7 brazos, podemos ver la mesa de los panes de la proposición, vemos el altar del incienso y también vemos en el lugar santísimo el arca de la alianza, y en este caso está dibujada como una gloria en medio de los querubines. Obviamente todo este santuario estaba ubicado dentro de lo que se conocía como el atrio. Voy a mostrarles otra imagen para que ustedes se den una idea. En esta imagen se puede ver, digamos, como si estuviera el lugar santísimo de frente, ¿no? Tenemos de este lado el candelabro, el sacerdote oficiando en el candelabro. De este lado tenemos la mesa de los panes
y allá adelante, enfrente del velo, justo enfrente del arca de la alianza, el altar del incienso, ¿no? Y el sacerdote oficiando. Y tenemos los velos o el velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo con querubines dibujados. Esto como para que nos hagamos una idea más o menos de cómo estaba dispuesto el santuario. Pero bueno, eso era simplemente para que nos hagamos más o menos una idea. Pero vamos a seguir con los versículos bíblicos. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 40, se nos dice que este santuario en realidad era una copia del verdadero. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 40 y dice así: mira, y hazlos conforme a su modelo que ha sido mostrado en el monte. O sea, todo lo que había sido hecho en el santuario, incluso los muebles, no solamente el lugar santo y el lugar santísimo, incluso los muebles eran una copia de lo que había en el cielo. Eran una copia del original. Y voy a remarcar esa palabra porque la vamos a leer más adelante en una cita del Espíritu de Profecía. O sea, todo lo que se hizo aquí en la tierra era una copia del original que estaba en el cielo. Vamos a ir a otro pasaje que cita la escuela sabática, que es Hebreos capítulo 9, versículos 21 al 23. Hebreos 9, del 21 al 23. Y vamos a ver que se confirma esta idea de Éxodo 25. O sea, Moisés hizo todo conforme al modelo que le había sido mostrado. Dice Hebreos 9, 21 al 23. Además de esto, roció también con sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Bueno, esto es un tema interesante para otro tema, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión, hermanos. Yo sé que circula un poco la idea de que podía haber remisión sin derramamiento de sangre, pero esto no es así. Era necesario que el Hijo de Dios diera su vida para salvación de la humanidad, ¿sí? Hace poco leí un comentario de alguien que mencionaba acerca de un pastor, que mencionaba que Cristo dio su vida no tanto para pagar una deuda, sino como un ejemplo de sacrificio o de entrega, pero como que no era necesario que Él muriese por nosotros. Cuidado, hermano, con eso. Cuidado con eso. Un pastor muy conocido en la iglesia adventista mencionó eso, ¿no? Como que no era necesario que Cristo diera su vida por nosotros. Hermanos, si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, no tendríamos ninguna esperanza de salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y está esta idea de que este es un concepto pagano, o sea, de como las religiones paganas, ¿no? Que entregaban sus sacrificios, incluso sacrificios humanos, para aplacar la ira de los dioses. Lo que pasa es que Elena G. White, cuando habla de los sacrificios paganos y dice que los israelitas tenían en su mente la idea pagana de los sacrificios, se refiere a esos sacrificios que aplacaban la ira de los dioses y los mantenían en sus propios pecados. Sin embargo, la sangre de Cristo no solamente que perdona nuestros pecados, sino que nos limpia de todo mal, no nos mantiene en los pecados. Sí hay una idea pagana en el cristianismo de sacrificio, que es cuando el ser humano no se reforma, usa la sangre de Cristo para mantenerse en sus pecados. Pero tengamos cuidado con eso, hermanos. Marquemos este versículo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario, dice, que las figuras celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, el santuario terrenal eran las figuras de las cosas celestiales, y eso había sido purificado con sangre de animales, ¿no? Pero las cosas mismas celestiales tenían que ser purificadas con un mejor sacrificio que esto, que era el sacrificio de Cristo. Todos los sacrificios animales que Dios había ordenado, porque esto no es algo que surgió del corazón del hombre, Dios los había ordenado. Acuérdense ustedes, hermanos, de esto, la historia de Caín y de Abel. Recuerden esa historia, porque nosotros lo podemos tomar de esta manera. Vamos a suponer que yo digo, no, Dios nunca ordenó ningún sacrificio. Dios está exento de los sacrificios, separado, a Dios no le agrada en absoluto eso. Porque sí hay pasajes que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, ¿sí? Y también hay otro pasaje que dice, mejor que los sacrificios y las ofrendas es obedecer, ¿sí? Y eso es verdad, porque se refiere a que
a que en el primer pasaje se refiere a que los sacrificios terrenales eran solamente una copia, eran solamente una representación del verdadero. Cuando dice me preparaste un cuerpo era porque Cristo sí iba a morir por nosotros y ese sacrificio iba a ser aceptado por el Señor. Los otros no eran sacrificios que tuvieran poder para limpiar los pecados, sino que eran una representación del verdadero sacrificio. Y cuando dice mejor que sacrificios y ofrendas es obedecer, se lo dice el profeta Samuel al rey Saúl, que no había cumplido la orden del Señor de exterminar a los amalecitas. Y por lo tanto, obviamente, mejor que los sacrificios es obedecer, porque ¿de qué me sirve a mí vivir en desobediencia e ir a ofrecer sacrificio o pisotear la sangre del Hijo de Dios, apelando siempre a la gracia, siempre a la misericordia, y no cambiar mi vida, y no decidir entregar mi vida al Señor? Entonces el pueblo de Israel, si bien tenían que cada vez que ellos pecaban ir a entregar un sacrificio, se llegó a hacer algo muy formalista. Pequemos, total, después vamos y ofrecemos sacrificio. Entonces sí, mejor que los sacrificios es obedecer, es no tener que ofrecer sacrificio, ¿sí? Pero está esta idea, hermanos, de que no era necesario que Cristo entregara su vida. Hermanos, cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. A veces se filtra de manera muy, muy sutil. Pero bueno, dice que las cosas celestiales era necesario que se purifiquen con mejores sacrificios que esto. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Ahora, voy a hacer una gráfica un poquito más clara de cómo era el arca de la alianza para que ustedes lo vean. ¿Sí? Acá tenemos una réplica de lo que era el arca de la alianza. Era una cosa como esta, ¿sí? Era una caja de madera, esencialmente era una caja de madera de acacia y estaba recubierta en oro. Tenía dos varas que pasaban. Según mi concepto, esta es una mala representación. Esta que yo tengo en mi mano la compré porque es ornamental, pero es una mala representación del arca. Lo más probable es que estas varas fueran lisas, sin ninguno de estos decorados, ¿sí? Y los querubines que estaban en el propiciatorio, ahora lo voy a mostrar, este es el propiciatorio, es la tapa, vendría a ser la tapa del arca. Muy probablemente estos querubines tenían sus alas a manera, de esta manera, como tengo la mano yo acá. Y muy probablemente estos querubines estaban de pie en el costado del arca, ¿sí? Y poniendo sus alas a manera, así, de esta manera. En vez de estar así como la ven ustedes ahora, probablemente las alas estaban así, tocándose unas con otras, ¿sí? Pero bueno, para que tengamos una idea, esta es la forma típica que se ha planteado según la película de Indiana Jones, ¿sí? De los cazadores del arca perdida. Es algo muy parecido a lo que aparece en esa película. Entonces era una caja de madera básicamente, que estaba recubierta en oro. En esa caja, dentro de esa caja estaban los 10 mandamientos. Había una vasija con el maná que se había guardado para mostrar a los hijos de Israel. Ya en la época del profeta Samuel no había más el maná ahí adentro, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Pero para la época del profeta Samuel ya solamente estaban las tablas de piedra, ¿sí? ¿Qué pasó con esta arca? Porque la película El Arca Perdida justamente habla de que se perdió. ¿Qué pasó con esta arca? ¿Dónde fue a parar? La Biblia registra de que Nabucodonosor se llevó vasos y utensilios del templo del Señor para Babilonia, que fueron los vasos y utensilios que utilizó Belsasar en la fiesta que le puso fin a su reinado, ¿no? Eso está en el libro de Daniel. Pero la Biblia no registra de que Babilonia se haya llevado el arca. Eso es muy interesante, porque cuando los filisteos atacaron a Israel, se llevaron el arca, y la Biblia lo registra. Pero Babilonia no registra que se hayan llevado el arca. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dice la sierva del Señor, no recuerdo si es Profetas y Reyes, no preparé la cita para esta presentación, pero después la podemos buscar. Dice la sierva del Señor que cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, manos santas, hombres santos, escondieron el arca en una cueva, ahí mismo, en Jerusalén. Algunos dicen una cueva interconectada con el templo, para que las manos profanas de los babilonios no se llevaran el arca. Y la sierva del Señor dice que hasta el día de hoy,
el arca de la alianza está escondida en una cueva en Jerusalén, o por lo menos dentro de esa zona. Elena no dice que es en Jerusalén, pero dice que está escondida de la vista de los ojos humanos. Pero que llegado el momento se va a dar a conocer al mundo, justo antes de la segunda venida de Cristo, como testimonio de la inmutabilidad de su ley. Y tenemos el testimonio del explorador Ron Wyatt, que fue a Jerusalén, excavó en Jerusalén, encontró una gruta que se llama la gruta de Jeremías. Se dice que fue Jeremías y o sus colaboradores quienes escondieron el arca en una cueva conectada con el templo. Entonces, según dice Ron Wyatt, él llegó a ver el arca de la alianza. Él llegó a ver y hasta fotografiar o grabar el arca de la alianza. Él vio ángeles en el lugar donde estaba el arca de la alianza que hablaron con él. Es muy interesante escuchar la historia de Ron Wyatt. Yo sé que hay hermanos que van a creer la historia y otros que no, ¿sí? Eso queda al libre albedrío, pero la historia está, ¿sí? Y realmente es muy interesante. Los lugares que descubrió Ron Wyatt son varios: el cruce del Mar Rojo, Sodoma y Gomorra, el lugar donde estaba escondida el Arca de la Alianza. Así que son temas realmente muy interesantes. Pero bueno, para que ustedes se hagan una idea de cómo era más o menos el arca, era una cosa así. Realmente era un objeto precioso, un objeto hermoso. Yo cuando era chico vi la película de Indiana Jones y yo quedé maravillado. Realmente existía un objeto así. Y bueno, cuando conocí la verdad del sábado, conocí la verdad de la segunda venida, me hice adventista del séptimo día. Después, cuando yo leí lo que Elena G. White decía sobre el arca y conocí la historia de Ron Wyatt, digo, bueno, esa película evidentemente se basó probablemente en la experiencia de Ron Wyatt y en lo que decía la sierva del Señor, o no, le agregaron su ciencia ficción, pero bueno, es muy interesante por lo menos conocer esa historia. Vamos a dejarla por acá para que se vea el arca de la alianza. Entonces, otro mueble del santuario era el candelabro de 7 brazos, que acá lo quiero mostrar más o menos para que tengamos una idea. En realidad este sí tenía bastantes ornamentaciones, ¿sí? Esto lo compré una vez que estaba en una feria, esas llamadas mercados de pulgas. Allá en Argentina se estila mucho que en una calle entera cada uno pone su puestito con cosas viejas, con cosas que ya nadie usa. Y como hay una comunidad judía muy grande en Argentina, probablemente alguien desechó esto. Es metálico y estaba ahí por un par de pesos, así que obviamente me lo compré como recuerdo para adornar mi biblioteca. Y este candelabro en realidad probablemente tenía más ornamentación, tenía flores, ¿sí? Y frutos, manzanas y flores talladas en cada uno de los brazos, y acá tenían sus copas, ¿sí? Como pequeñas copas donde se ponía el aceite que brillaba e iluminaba el santuario. Así que tenemos acá para que veamos más o menos cómo eran estos muebles del santuario. Ahora, todo eso, hermanos, era una copia de lo verdadero, era un mero reflejo pálido de lo que está en el cielo, de las cosas celestiales. Ahora, vamos a ver en un ratito, dónde aparece en la Biblia estas cosas celestiales, porque la Biblia las menciona, y en especial en el libro del Apocalipsis. Muy pocas veces la gente hace la conexión entre Apocalipsis y los libros de la ley del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros estudiemos la Biblia de manera integral. La escuela sabática lo que nos ayuda es a conectar todos estos textos. Muchas veces en las iglesias evangélicas o en las iglesias cristianas en general se estudia Apocalipsis desconectado del resto, ¿sí? Nosotros como adventistas heredamos esto de texto sobre texto, renglón sobre renglón, donde vemos las conexiones y entendemos de qué trata. Si nosotros estudiamos, hermano, el libro de Apocalipsis a la luz del santuario, a la luz de la ley de Moisés, vamos a ver que todo Apocalipsis habla acerca de una escena de juicio, de una escena de intercesión del sumo sacerdote. Se ilustra el santuario celestial de una manera impresionante, y a Jesucristo como sumo sacerdote, conectando con lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? Así que vamos a ver ahora, en un minutito nada más,
los textos donde aparecen en el cielo y vayan pensando la pregunta para el chat. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué representa el arca de la alianza? Esta era la pregunta para el chat. ¿Qué representa esta arca y qué significado tiene esa representación para nosotros? ¿Qué importancia tiene esa representación para nosotros, sobre todo como adventistas del séptimo día? ¿Qué representaba este mueble en el santuario? Esa es la pregunta. Vamos a escuchar una alabanza, vamos a una pequeña pausa y después continuamos con el repaso. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, del cual siendo Dios no estimó del ser como Dios y aferrarse. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, continuamos entonces con este repaso. Gracias a todos por los que están dejando sus mensajes, sus comentarios, sus participaciones. Realmente para nosotros leer sus comentarios son una bendición porque nos conecta con ustedes, hace que nuestro trabajo tenga un sentido. ¿De qué sirve grabarnos, hablar frente a una cámara si no hay otra persona del otro lado? Así que ustedes son los que le dan sentido a este trabajo, a este ministerio. Y gracias también por compartir la escuela sabática. Compartan, hermanos, este video. Como escribe alguien ahí siempre en el chat, denle me gusta porque eso hace que se vea un poco más el video. Compártanlo en sus redes sociales, compártanlo en sus grupos de WhatsApp. Inviten a la gente. Cuando ustedes ven el enlace el viernes, o jueves, que yo lo tiro jueves o viernes al enlace, no muy alejado, para participar el sábado, compartan ese enlace en sus redes sociales. Entonces otras personas pueden estar también con nosotros y formar parte de esta pequeña gran familia que, bueno, poquito a poquito va creciendo por la gracia de Dios. Así que vamos a leer algunos versículos, hermanos, que nos hablan acerca de que estos muebles del santuario son copias y los verdaderos están en el cielo. Y vamos llegando a la respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué representa el arca de la alianza? Vamos a leer Apocalipsis 11, versículo 19. Este es uno de los textos, este texto me voló la cabeza, ¿no? Cuando estaba estudiando el libro de Apocalipsis, porque todo se resume, el libro de Apocalipsis, el libro de Hebreos, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. O sea, ¿cuántos textos hay en la Biblia que nos muestran que hay un santuario en el cielo? Y ustedes saben que esta es una de las doctrinas fundamentales del adventismo del séptimo día. Hermanos, yo me topé esta semana varias veces con el mismo texto, que lo vamos a leer más adelante, más al final de la escuela sabática. Dios está mostrando que el ataque de Satanás es al santuario y a la personalidad y a la presencia de Dios. Santuario, personalidad y presencia de Dios. Gloria a Dios, porque Él nos abre delante de nosotros todas sus verdades, todos
todos sus puntos más importantes, hermanos, para que no seamos engañados, ¿sí? Pero vamos a ver este texto de Apocalipsis 11:19. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¡Wow! No puede ser más claro. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Esto es tremendo, hermanos. El libro de Apocalipsis, bueno, lo dice la carta a los hebreos, ¿no? Que Cristo es el sacerdote del verdadero santuario hecho por Dios y no por el hombre. Lo dice. El libro de Éxodo lo dice también. Haz todas las cosas como te fueron mostradas en el modelo. O sea, el modelo es el original. Dios le mostró el original. Le mostró el santuario celestial de alguna u otra manera. Y en Apocalipsis dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en el templo. O sea, se descorrió el velo. Se abrió ese velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo y que se vio el arca del pacto. El arca del pacto. ¿Qué representa esta arca del pacto en la Biblia? Voy a leer una cita del Espíritu y Profecía que está en el comentario de Apocalipsis 11, versículo 19. Los que tienen la Biblia con comentarios, que es esa que está ahí atrás, lo pueden leer, o si no, en la aplicación, My Bible, o My Bible, no sé cómo se pronuncia. En esa aplicación, ustedes bajan las versiones de Biblia que quieran y bajan los comentarios bíblicos. Y entre los comentarios que pueden bajar el de Elena G. White. Entonces, cuando ustedes leen un texto que tiene ahí las iniciales de Elena G. White en azul, ustedes apretan ahí y le aparece el comentario de Elena G. White sobre ese texto, ¿sí? Un día vamos a hacer un tutorial, porque sé que esto no es fácil para muchas personas, pero hay algunos tutoriales ahí en YouTube, ¿no? Pero pueden ver los comentarios de Elena G. White. Y la sierva del Señor, comentando este pasaje de Apocalipsis 11, dice, cuando se abra el templo de Dios en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo será para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las dos tablas de piedra, sobre las cuales está escrita la ley de Dios. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Uno no sabe cuando Elena G. White está hablando del cielo o de la tierra. No sabe si está hablando del arca que está escondida en una cueva o está hablando de la que está allá. Dice, y en ella se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Interesante. Ella dice que se van a ver las tablas de los 10 mandamientos. Lo vimos en una lección de escuela sabática pasada, comparando el monte Sinaí con la venida de Cristo, y que justo antes de la venida de Cristo van a aparecer en el cielo las dos tablas de piedra, como testimonio de toda la humanidad. ¿Será que también en ese mismo momento va a aparecer también el arca terrenal con las tablas de piedra de los mandamientos? Yo, la verdad, no lo sé, pero realmente es muy interesante el tema. Déjenme saber en los comentarios, en el chat, qué piensan. ¿Va a aparecer el arca terrenal al mismo tiempo? Bueno, es interesante el tema. Pero ella dice que esas tablas de piedra se van a ver y hace referencia al templo que fue abierto en el cielo y que se vio el arca. Otra cita dice, el arca que está en el cielo contiene los 10 mandamientos. ¿Sí? Ustedes recuerden, hermanos, cuál fue la experiencia del movimiento adventista. El santuario celestial, el templo celestial, trajo como consecuencia la creencia en la vigencia de la ley de Dios para el movimiento adventista. Cuando los adventistas eran mileritas todavía, que creían sí que Jesús venía en 1844, ellos no guardaban el sábado, por ejemplo. No creían en la vigencia de los 10 mandamientos completamente. Ellos eran como, bueno, los metodistas, los evangélicos, los bautistas, o sea, tenían una religión parecida a la de ellos, habían salido de esas iglesias, esperaban la venida de Cristo para 1844, pero cuando Cristo no vino, y fue el gran chasco, ¿cómo se explicó ese chasco? Se explicó con el hecho de que había un santuario en el cielo, algo que es tan evidente para nosotros hoy, no era tan evidente para ellos en ese momento. Para ellos, el santuario que iba a ser purificado, según Daniel 8:14, no era ningún santuario en el cielo, era la tierra que iba a ser purificada con el fuego, con la gloria de Dios en la segunda venida. Así que esto realmente fue una revelación.
¿Y qué trajo como consecuencia? Cuando vieron que había un santuario en el cielo, vieron que había, ¿qué cosa? Un arca de la alianza en el cielo. Y cuando aceptaron que había un arca de la alianza en el cielo, ¿qué aceptaron al final? Que había una ley de Dios en ese arca. Y si había una ley de Dios en ese arca, ¿qué significaba? Que la ley de Dios no podía jamás estar abolida. Jamás podía ser cambiada. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nos estamos acercando despacito a la respuesta para la pregunta del chat. ¿Qué representa el Arca de la Alianza? ¿Y cuál es la importancia para nosotros? Otra cita, también del mismo comentario de Elena G. White, dice: mentes y corazones sacrílegos pensaron que tenían poder suficiente para cambiar los tiempos y la ley de Jehová. Pero en los archivos del cielo, en el arca de Dios, están a salvo los mandamientos originales. Fíjense cómo dice: en el arca del cielo, en el arca de Dios que está en el cielo, están a salvo los mandamientos originales. Recuerden que los mandamientos de acá eran una copia del original, escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar aquellas tablas de su sagrado escondedero debajo del propiciatorio. Bueno, interesante esto, ¿no? Quiero hacer una aclaración. ¿Por qué la tapa del arca se llama propiciatorio? Y acá vamos a volver un poquito al tema de la sangre. Este es el arca de la alianza, pero esta tapa, que para mí era un poquito más grande, probablemente esta cornisa que ustedes ven acá tenía que ser parte del propiciatorio. Estoy criticando mucho este modelo, y la empresa que los vende se van a enojar conmigo, ¿no? Lo estoy criticando mucho, pero probablemente el propiciatorio era más grande y excedía un poquito este tamaño, ¿no? Tenía una cornisa o unos ornamentos, ¿no? Pero vamos a hacer una aclaración. Este es el arca de la alianza. Acá adentro estaban los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, y esta tapa se llamaba propiciatorio. Una palabra por ahí no muy utilizada por nosotros y que podemos ignorar su significado. Pero si buscamos en el diccionario, y esto es importante cuando leemos la Biblia, deberíamos hacerlo con un diccionario al lado, si es que no conocemos el origen de ciertas palabras, porque eso va a ser muy revelador para nosotros. Nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Yo siempre leía la parábola del hijo pródigo y yo decía, bueno, hijo pródigo significa hijo favorito. ¿Por qué? Porque ignoraba el significado de la palabra pródigo, ¿sí? Pero pródigo, cuando lo busqué en el diccionario, significa derrochador. Nada que ver, pero en mi mente tenía la idea de que pródigo significaba, el hijo pródigo era como el hijo favorito o el hijo más importante. Nada que ver. Entonces, hay muchas palabras de la lengua española que por ahí están en desuso, pero no porque sean anticuadas, sino porque vivimos en una sociedad cada vez más ignorante. Esa es la realidad. Somos ignorantes. En la escuela no nos enseñan absolutamente nada. O sea, nos enseñan, no se enojen los que son maestros, nos enseñan, pero no nos enseñan a meditar, a razonar y a cultivar el vocabulario, etc. Se enseña muy poco de eso. Entonces, tenemos que ver en el diccionario. Entonces, cuando uno va y busca la palabra propiciatorio, la palabra raíz es propiciar o propicio. Algo propicio es algo necesario, ¿sí? Algo que necesitamos, que es esencial para nosotros. Era propicio que fulano llegara a tal lugar, era necesario, ¿sí? O incluso alguien que propició un encuentro es alguien que facilitó un encuentro. Es algo necesario que se hace en nuestro favor. ¿Y por qué esta etapa se llamaba propiciatorio? Porque en esta etapa, hermanos, se asperjaba la sangre derramada del macho cabrío en el día de la expiación. Esta etapa era la que recibía la sangre que tenía que satisfacer la justicia que había sido quebrantada aquí adentro, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que es la santa ley de Dios, exigían, ¿qué cosa? Derramamiento de sangre. Y en este propiciatorio era donde se derramaba esa sangre. El sumo sacerdote lo hacía cada día de la expiación, entraba al lugar santísimo y asperjaba la sangre del macho cabrío, que era una representación de Cristo.
Entonces, por eso se llama propiciatorio. Entonces, ¿qué tenemos acá arriba? La misericordia. ¿Y qué tenemos acá adentro? La justicia. Justicia y misericordia. Justicia y misericordia es el fundamento del gobierno de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, estudiar cada uno de los aspectos de este santuario. Entonces, según la sierva del Señor, volviendo a las citas, según la sierva del Señor, en algún momento se va a ver el arca de la alianza y se va a ver los 10 mandamientos que están en el cielo, en ese santuario, ¿no? Ahora, vamos a otros muebles que aparecen en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 dice: me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Sí? Estos 7 candeleros de oro no son como este candelabro. Lo vamos a explicar a esto. Esto sería un candelabro, pero un candelero sería como si fuera uno solo de estos, ¿sí? Con su propio pie. Un solo brazo con su luz. Eso sería un candelero. Pero un candelabro serían esto, que tiene varios brazos, que tiene varios candeleros. Lo que ve Juan en Apocalipsis 1 son 7 candeleros, como si fueran 7 de estos individuales. Y el Hijo del Hombre, o Jesucristo, caminando en medio de esos 7 candeleros. O sea que lo que estaba viendo el apóstol Juan era Cristo en el lugar santo del santuario celestial, ¿sí? O sea que ahí tenemos también otro mueble del santuario, aunque se difieren. Ustedes van a ver que siempre se difieren un poco. Van a ver que los muebles del tabernáculo y la disposición, no la disposición, sino el tamaño y la ornamentación del tabernáculo del desierto no es la misma que el templo de Salomón, por ejemplo. Hay diferencias de tamaño, hay diferencia de ornamentación. El lavacro se hizo de manera distinta en el del templo de Salomón, aunque se conservó el mismo arca, ¿sí? Y creo que el mismo candelabro también, pero el altar de sacrificios de afuera se hizo nuevamente y el lavacro también se hicieron nuevamente y son distintos. Y algo interesante del lavacro del templo de Salomón, que se lo llama en algunas versiones mar de bronce, mar de bronce. Y eso conecta de manera, yo me maravillo de la palabra del Señor, ¿no? Conecta con el mar de vidrio que aparece en el libro de Apocalipsis. Entonces muy probablemente ese mar de vidrio que nosotros vemos en Apocalipsis es nada más y nada menos que el original del mar de bronce, que era el lavacro, ¿sí? Entonces, cada uno de los muebles está en el santuario celestial, pero no todos son exactamente iguales que las réplicas que se hicieron aquí en la tierra. Entonces, dice que estaba el candelabro o los 7 candeleros, y en Apocalipsis 8.3 también se menciona otro mueble del santuario, que era el altar del incienso, ¿sí? Todos estos son los muebles de adentro del santuario, no los de afuera. El lavacro era un mueble de afuera. Dice: vi otro ángel y se puso en pie delante del altar, ahí está el altar, teniendo un incensario de oro. El incensario de oro, o sea, no es lo mismo el altar del incienso que el incensario de oro. ¿Sí? Vamos a destacar eso, ¿sí? Dice que tenía un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Delante del trono. Voy a destacar esa palabra para todos los que están respondiendo la pregunta para el chat, ¿sí? Dice que este altar del incienso estaba delante del trono del Señor. Recuerden cómo era la disposición del santuario terrenal. Acá está el altar del incienso y está delante de el arca de la alianza, ¿sí? Pero en el santuario celestial dice que es el altar del incienso está delante del trono, ¿sí? Bueno, se los dejo ahí para que lo vayan meditando. Voy a destacar algo. Este altar del incienso no es el incensario. El incensario es un utensilio pequeño que lo que hace es transportar el incienso de este altar al lugar santísimo. Obviamente este altar queda acá en el lugar santo, pero cuando entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, entra con un pequeño utensilio
que transporta ese incienso al lugar santísimo para que el humo tape y haga de un velo para que él no vea directamente el arca. Porque, bueno, esa gloria tenía que estar velada, ¿sí? Porque de en medio del arca era que Dios se manifestaba al pueblo. Ahora, vamos a algunos detalles acerca del arca, algunas especificaciones en Éxodo 25, versículos del 10 al 12, menciona allí: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, la cubrirás y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás a sus 4 esquinas por anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Bueno, esta es la descripción, ¿no? O sea, lo tenemos tal cual como lo vimos acá, una caja de madera forrada de oro por dentro y por fuera con una cornisa con 4 anillos, que son estos que están acá, 4 anillos en sus esquinas para que pasen las varas y para que sea transportado, ¿sí? Pero recuerden que aun cuando era transportado esto iba con un velo, ¿sí? Esto tenía que ser transportado por sacerdotes. Los sacerdotes llevaban estas varas al hombro. Solamente hijos de Leví podían transportar esta arca. Cuando pasó lo de Usa, llevaban el arca en una carreta. Ellos sabían que no tenían que llevar el arca en una carreta. Esto es importante, hermano. O sea, el arca se estuvo a punto de caer porque la estaban llevando como no debían llevarla. Dios toleró que los filisteos pusieran el arca en una carreta, porque ellos eran ignorantes. Dios no les hizo nada por eso. Pero no podía Dios tolerar que su pueblo, que tenía indicaciones precisas de cómo transportar el arca, lo hicieran de manera indigna y llevaban el arca en una carreta. Por eso en el trayecto del camino el arca hizo como para caerse y solamente la podían tocar los levitas. Y Usa, que no era un levita, pecando de presunción y teniendo pecados inconfesos, según dice la sierva del Señor, tocó el arca, ¿sí? Pero quiero destacar, hermanos, que el arca no tenía que ser vista constantemente. Aun cuando se transportaba iba con un velo y era llevado por sacerdotes, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un incensario para que el humo del incienso tapara un poco, aunque sea, esa arca, y el sacerdote no la viera directamente, ¿sí? Así que esta es la descripción que se hace del arca de la alianza. Vamos a seguir, vamos a ver el propiciatorio que está en el versículo 17 al 20 de Éxodo 25. Dice: harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y acá es donde, hermanos, entramos en una cosa muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque ¿por qué esta arca tiene querubines? ¿Por qué tiene querubines? ¿Qué representan esos querubines? ¿Sí? Esto es muy interesante, hermanos, porque la Biblia menciona que había querubines protectores. Por lo menos a Lucifer se lo llamaba querubín cubridor. Y acá está el querubín cubriendo con sus alas el propiciatorio. O sea, habían querubines, seres celestiales, que estaban en la inmediata presencia del Señor en el cielo. Y que prácticamente eran los que movían su trono. Hermanos, ya estamos respondiendo la pregunta, por si alguno no se dio cuenta. Estamos respondiendo la pregunta para el chat. ¿Qué representaba el arca de la alianza? El arca de la alianza era el trono de Dios. Y ahora vamos a ver cuáles son las implicaciones de que sea el trono de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de que sea el trono de Dios el arca de la alianza? ¿Sí? Bueno, vamos a leer un par de versículos más que nos confirman esta idea de los querubines y del trono. Por eso yo mencionaba que las alas de estos querubines, en vez de estar simplemente así, deberían estar así,
como las vio Ron Wyatt cuando vio el arca vio que el ala del querubín estaba así. Entonces eso hacía como de respaldo de un trono. ¿Sí? Si esto fuera un trono, estas alas harían de un respaldo en la parte de atrás. Interesante para meditarlo. Pero vamos a leer unos versículos más que nos hablan acerca del arca. Vamos a leer Éxodo 25, versículos 21 al 22. Estamos ahí todos cerca de los versículos, así que los van a encontrar. 21 al 22 de Éxodo 25. Dice, y pondrás el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, ¿cuál era el testimonio que Dios le iba a dar? Los 10 mandamientos. En el arca tenía que poner los 10 mandamientos. Y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, Dios se iba a manifestar de en medio de los querubines con el sacerdote. Esta iba a ser la presencia del Señor en medio de los querubines, en medio de su trono, sobre el propiciatorio. Números capítulo 7, versículos 89 y Números 8, versículo 1, ya está de corrido, ¿no? 7, 89 y 8, 1 del libro de Números, dice así. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la congregación para hablar con él, oía la voz que hablaba de encima del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. De entre los 2 querubines hablaba con él, y Jehová habló a Moisés diciendo, bueno, etcétera, etcétera. ¿De dónde hablaba Dios con Moisés y probablemente después con los sacerdotes, que se manifestaba a los sacerdotes? Del propiciatorio en medio de los 2 querubines. ¿Sí? Así que este era básicamente el trono de Dios. En este arca era que Dios se manifestaba su gloria, ¿sí? Elena G. White usa una expresión en hebreo que es Shekinah, para referirse a la gloria del Señor que se manifestaba de en medio de los 2 querubines, ¿sí? Pero es importante que entendamos que este es un trono. ¿Por qué? Porque si este es un trono, es el símbolo del gobierno de Dios. ¿Y quién se rebeló contra el gobierno de Dios? ¿Quién quiere empujar a Dios de su trono? Satanás. Y como se rebeló contra el gobierno de Dios, ¿contra qué en definitiva se está rebelando? Contra su carácter justo y misericordioso. Quiere desfigurar el carácter de Dios y está atacando directamente a la ley de Dios, que es el asiento de su trono. Por eso es tan importante, hermanos, respondiendo a la pregunta para el chat, por eso es tan importante entender que el arca de la alianza es el trono de Dios, porque si el arca de la alianza es el trono de Dios, la ley de Dios es el fundamento de su gobierno, y no puede pasar y no puede cambiar de ninguna manera. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran que realmente Dios tiene un trono en los cielos, que, bueno, el libro de Apocalipsis lo menciona, ¿no? El altar estaba enfrente del trono del Señor, que es el arca de la alianza en definitiva. Y vamos a leerlo, por ejemplo, en Salmos capítulo 11, versículo 4. Este texto, hermanos, es uno de los que me apareció, qué sé yo, 3 o 4 veces en diferentes estudios, ¿sí? En diferentes materiales que estoy preparando me apareció este versículo, esta semana. Y es lo que voy a estar compartiendo también esta semana en alguno de los videos, ¿no? Salmos 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo, el trono de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es terrible, hermanos. Un versículo antes, el versículo 3, no lo vamos a leer ahora, pero dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? La Biblia habla de que Satanás quiere destruir los fundamentos, y uno de los fundamentos más importantes tiene que ver con el santuario de Dios, la presencia y la personalidad de Dios. Porque dice, Jehová está en su santo templo, allá, no acá en la tierra, allá. El trono de Jehová está en el cielo está el trono, que es el arca de la alianza. Y después dice algo más, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
¿Qué es lo que nos quiere decir el pasaje? Nos dice así, miren, se lo voy a poner bien en criollo, hermanos, para que lo entendamos. Una verdad fundamental de la Biblia, un fundamento que no debe ser cambiado para que los justos no se extravíen, para que permanezcamos en justicia. Una verdad sumamente importante es que hay un santuario en el cielo, que Dios no está en todas partes, como Kelos quería hacernos creer. Siempre decimos, no, Dios está en todas partes, pero no es que Dios está en todas partes literalmente, sino que el trono de Jehová está en el cielo, pero aún así sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él se hace presente con nosotros en todas partes del mundo a través de su Santo Espíritu. Hermanos, presten atención a este detalle es sumamente importante. La presencia y la personalidad de Dios es lo que Satanás, una de las cosas que Satanás quiere confundir. La personalidad de Dios, Dios es uno, pero a través de su espíritu, sus ojos, aunque Él está en el cielo y su trono está allá, Él se hace presente por su Santo Espíritu. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo no podía estar en todas partes a la vez. Por su omnisapiencia, Él podía saber por el Espíritu del Señor que le revelaba lo que había en los corazones. Pero Él no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Pero cuando Él fue glorificado, Él, aunque está en el santuario intercediendo por nosotros delante del Padre, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por su Santo Espíritu. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Jehová está en su santo templo, su trono está en el cielo, pero aún así Él está con nosotros por su Espíritu, por su Espíritu. Hermanos, esto es terrible, esto es tremendo. Probablemente algunos, si no entienden lo que estoy planteando, dentro de unos días voy a estar subiendo un video donde hablo acerca de esto con citas del Espíritu y Profecía, explicando un poquito más en detalle, ¿sí? Ahora, vamos a otro texto, Salmos 99, versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines. Fíjense qué interesante. Se conmoverá la tierra. Dios tiene un templo en el cielo, tiene su trono allá y está sentado sobre los querubines, como lo vimos en el arca de la alianza recién. ¿Sí? Están los querubines y son parte de su trono. Pero una de las visiones por ahí más espectaculares que aparece en la Biblia del trono de Dios es Ezequiel capítulo 1. Voy a leer algunos versículos nada más. Usted puede leerlo completo, pero el capítulo completo no es la visión del trono de Dios, que es este mismo trono, pero el verdadero. Y hay seres vivientes, hay querubines, hay ángeles que forman parte de ese trono y que transportan ese trono. Esto es importante también, ¿sí? Este trono se transporta, es móvil, va de un lugar a otro. Dice, miré, voy a leer el versículo, capítulo 1 de Ezequiel, versículos 4 al 6, versículo 10, versículo 19, 26 y 28. ¿Sí? Solamente algunas partes para no leer todo, ¿sí? Pero dice, miré y aquí un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Tenían ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho en los 4, y a la izquierda cara de buey en los 4, y los 4 tenían cara de águila. O sea, era bastante espectacular, hermanos. Esto es algo difícil de describir, difícil de imaginar inclusive, pero obviamente el arca terrenal es una pálida copia o reflejo de lo que es lo celestial, ¿no? Dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Se menciona que este trono tiene ruedas, ¿sí? Tiene una forma de transportarse, ¿sí? Hace un ratito hablamos de la forma de transportarse de este arca, ¿sí? Eran los sacerdotes los que movían el arca. Y esto llama mucho la atención porque sabemos que el que se opone a Dios,
el que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hubo una época en que se llevaba, ¿no?, con varas también al Papa. El Papa en su silla, no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo el nombre de la silla, tiene un nombre particular, pero en esa silla, que era como un trono, el Papa se sentaba y con varas era llevado por, no sé si 8 o más hombres, que iban llevando esas varas en sus hombros. Después se modernizó, ¿no? Y ahora tiene el papamóvil, como le dicen, ¿no? Que es un auto que es del Papa, que hace sus procesiones, ¿no?, sus presentaciones públicas. Pero eso era una copia, hermanos. O sea, el que se hace pasar por Dios es llevado en andas. Pero acá la Biblia menciona claramente que el trono de Dios está movido por querubines, que hacen que se muevan esas ruedas y que ese trono se pueda mover de un lugar a otro. Dice, las ruedas andan junto a ellos, cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono, que parecía de piezas de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Bueno, evidentemente, si Ezequiel como profeta tenía las mismas limitaciones que tuvo, por ejemplo, Elena G. White cuando vio el trono, la sierva del Señor dice en primeros escritos que vio un trono y sobre él sentados al Padre y al Hijo, pero al Padre no lo podía ver, sino que solamente podía ver ¿a quién? Al Hijo. Entonces esta semejanza de hombre probablemente esté hablando acerca del Hijo de Dios, pero más allá de eso, de dudas que tengamos sobre eso, evidentemente este es el trono de Dios, ¿no? Lo menciona así como un trono. Y entonces dice, como apariencia del arco iris que está en las nubes en el día en que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor, o sea, había como una forma de un arco iris. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y luego que yo la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, Ezequiel vio entonces el trono de Dios real, con querubines y todo, con la gloria y todo, y bueno, lo describió como pudo, ¿sí? Como pudo. Evidentemente, las palabras no alcanzan para describir lo que probablemente le fue mostrado al profeta Ezequiel. Pero acá vemos el trono de Dios y sabemos que está representado por el arca de la alianza, y obviamente vamos a ver por qué la importancia. ¿Por qué la importancia de conocer que el arca de la alianza representa el trono de Dios? Vamos a una pequeña pausa, un pequeño descanso ahora. Sigan escribiendo en los comentarios. Gracias a todos los que están dejando sus opiniones, sus reflexiones sobre este tema. Realmente son de bendición para cada uno de nosotros. Respondimos en parte la pregunta para el chat, que era ¿qué representa el arca de la alianza? Representa el trono de Dios. Y ahora vamos a responder, después de la pausa, ¿por qué es tan importante para nosotros? ¿Sí? Enseguida volvemos. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz, de tesoros mil, eterno resplandor por siempre gozaré, y en el cielo feliz con
Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel. En célica mansión por siempre gozaré, y en el cielo feliz con Jesús estaré. Y en el cielo feliz con Jesús estaré. Muy bien, hermanos, entonces vamos a la parte final de nuestra escuela sabática, de nuestro repaso. Vamos a leer por qué es importante entender el Arca de la Alianza como el trono del Señor, o la representación visible del trono del Señor. Vamos a leer Éxodo 25, 16 y 21. Éxodo 25, 16 y 21 dice: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y pondrás el propiciatorio sobre del arca, encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. O sea, las tablas de piedra iban dentro del arca de la alianza, ¿sí? Otro texto, todos estos textos, hermanos, por ahí están tomando notas o lo que fuera, todos estos textos están en el folleto de Escuela Sabática. Es el apunte, ¿sí? Así que por ahí, si yo los voy mencionando rápido, es porque doy por sentado de que durante la semana se leyeron, ¿sí? O se tomaron notas o ya se han considerado. Pero todos estos textos son de ahí, son de la escuela sabática. A veces yo en las reflexiones involucro otros pasajes o citas del Espíritu de Profecía que no están, pero básicamente todos los textos de hoy están en la escuela sabática. Deuteronomio capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice: escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová lo mandó. Nuevamente, las tablas de piedra con los 10 mandamientos en el arca de la alianza. Ahora, ya vimos entonces que en el trono terrenal, que era el arca de madera recubierta con oro, que era donde la presencia de Dios salía de entre los querubines, ¿sí? La presencia de Dios se manifestaba en ese trono terrenal. Adentro estaba la ley de Dios. Ahora vamos a ver lo celestial. Lo celestial aparece en Salmos 97, versículo 2, y dice lo siguiente: nube y oscuridad alrededor de él, hablando de Dios, ¿no? Justicia y juicio son el fundamento de su trono. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. El fundamento del trono de Dios en los cielos es justicia y juicio. ¿Qué es la justicia? La justicia obviamente es la ley. O sea que el trono de Dios en los cielos tiene su fundamento en la justicia. Salmo 119, versículo 172, dice que todos los mandamientos de Dios son justicia. O sea que cuando dice justicia y juicio es el asiento del trono de Dios, o el fundamento del trono de Dios, se refiere a la ley. Isaías 51, versículo 6 dice así: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. O sea, la justicia de Dios, que es su ley, nunca va a perecer, nunca va a pasar. Hermanos, cuando entendemos que la ley de Dios es el fundamento del trono de Dios y del gobierno de Dios, entendemos que esa ley nunca puede ser abolida, que esa ley es eterna. Dice Salmos 111, versículos 7 y 8: las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Para cuánto tiempo iba a ser la ley de Dios? Son afirmados para siempre, eternamente. Y Salmo 119, 160 dice así: el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la ley de Dios
que estaba en el arca de la alianza terrenal estaba representando la ley de Dios que está en los cielos, que se va a ver en los cielos y que estaba como fundamento del trono de Dios en los cielos. Por lo tanto, cualquier persona que se oponga a la ley de Dios se está oponiendo en realidad al gobierno de Dios y a su trono, se está oponiendo al reino de Dios, ¿sí? Y su justicia, justamente la justicia de Dios son los mandamientos de Dios. Así que, ¿qué representaba el arca de la alianza? Representaba el trono de Dios. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque si el arca de la alianza es el trono de Dios, entonces la ley de Dios es el fundamento de su gobierno. Y por lo tanto, la ley de Dios es eterna, no puede ser abolida ni despreciada por la humanidad. Aunque la humanidad obviamente la deseche y la desprecie, en el cielo se van a ver las tablas de piedra y muy probablemente va a aparecer el arca de la alianza terrenal a la vista de todos los hombres como testimonio de la vigencia de los mandamientos de Dios, ¿sí? Esto es algo realmente muy interesante. La escuela sabática lo plantea de una manera muy interesante. Todos los que la han podido leer probablemente hayan sacado más lecciones, más enseñanzas. Déjenos saber en los comentarios y en el chat, déjenos saber qué otras enseñanzas, qué otras cosas sacaron de esta lección de escuela sabática. Muy bien, hermanos, estamos ya llegando al final de nuestra transmisión de hoy. Ya la semana que viene vamos a empezar con los invitados, ¿sí? Ya nos estuvimos poniendo en campaña, ¿no?, con la agenda a invitar a los hermanos, a los ministros, pastores, predicadores, independientes que van a formar parte de esta escuela sabática colaborando, ¿no?, de manera asidua. Así que ya la semana que viene vamos a empezar con los invitados nuevamente. Por la gracia de Dios, siempre por la gracia de Dios, dependemos de Él para todo. Dependemos de Él para la tecnología, dependemos de Él para nuestra vida, dependemos de Él para todo lo que forma parte de nuestra vida. Así que por la gracia de Dios, la semana que viene, Dios mediante, tendremos invitados y un programa un poquito más nutrido. Pero bueno, no quiero dejar pasar el momento de los saludos. Hoy tenemos un saludo muy especial. No tenemos muchos saludos, pero tenemos un saludo muy especial que quiero compartir, hermanos, con ustedes. Les voy a dejar el número. A los que quieran enviar su saludo en video lo pueden hacer durante esta semana. Ustedes tengan en cuenta que si me quieren enviar un saludo para el sábado, ese saludo lo tienen que enviar a más tardar el jueves, ¿sí? Porque yo el viernes ya estoy grabando y ya estoy subiéndolo para que esté disponible para el sábado. Ustedes recuerden que el sol baja temprano, en algunos lugares a las 6, 7 de la tarde. Entonces yo el viernes tengo que tener grabado esto, o sea que a la mañana, viernes a la mañana, yo ya estoy grabando, como tarde estoy grabando la escuela sabática. Trato de grabarla el jueves siempre. Entonces, a más tardar, me mandan el mensaje el jueves para que yo lo pueda poner para el sábado, ¿sí? Así que están todos invitados a dejar sus mensajes. Los mensajes pueden ser un saludo, los mensajes pueden ser un comentario de la escuela sabática, o puede ser una alabanza que quieran, los que tengan el don de la alabanza puedan compartir con nosotros. Así que bueno, vamos con el saludo y después sí nos despedimos de la programación. Hola, buenas tardes, somos la familia Albarrán de Knoxville. Mi nombre es Abishai Albarrán. Mi nombre es Yamile Jaylin. Mi nombre es Liliana Sanael. Mi nombre es Eileen Elijah. Y yo, María Elena, aquí con la presencia de Lizzie desde Puerto Rico. Estoy contenta y feliz de compartir con mi segunda familia. Los invitamos a deleitarse con nosotros en la escuela sabática cada sábado. Bye, Dios les bendiga. Feliz sábado a todos. Bye. Muchas gracias Mari, muchas gracias Lizzie, su familia, la familia de Mari allá en los Estados Unidos. Gracias por el mensaje. Mari siempre se conecta con nosotros en el chat, bueno, en el culto de la mañana también. Así que bueno, un gran saludo para vos, para tu familia. Gracias Lizzie por mandar el mensaje. Y bueno, ya saben, los que quieran enviar su saludo lo pueden hacer al número que ven ahí en la pantalla. Vamos a despedirnos entonces, hermanos. Hasta la semana que viene. Ya saben, descarguen la escuela sabática. Los que no la tengan todavía lo pueden descargar del código QR, del enlace que ven en la pantalla. Lo descargan, lo estudian durante la semana
y van a tener algo más para compartir el sábado a la tarde en este encuentro que tenemos por la gracia de Dios cada sábado a las 5 de la tarde de Puerto Rico. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe durante esta semana que comienza. Vamos a orar. Querido Padre, te damos las gracias porque en tu palabra siempre encontramos consuelo, aliento, luz, bendición, paz para nuestro corazón, alegría. Encontramos el perdón de los pecados, encontramos tu misericordia, tu justicia. Gracias, Padre, por todo. Nos ponemos en tus manos en esta nueva semana. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado hoy y a los que vayan a ver este video más adelante. Los ponemos a cada uno de ellos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya saben, nos despedimos ahora, pero nos quedamos conectados durante la canción lema del final hasta que decimos el adiós bien largo, ¿sí? Que ya nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará, porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.